Nos ponemos de pie, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie para una mayor reverencia a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una vez más. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Bendito y buen Dios, gracias te damos por este momento que nos has concedido en tu casa, Señor eterno. Invitamos a Dios Espíritu Santo para que nos ayude con este estudio bíblico que vamos a tener, Padre, esta epístola hermosa, grandiosa, Padre, que tú revelaste al apóstol Pablo en su momento oportuno, Señor, y esperamos ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, ser fortalecidos, Señor, reafirmar nuestra fe en lo que hemos creído, Padre, y tener esa esperanza gloriosa que tú pronto, Señor, vas a venir por tu iglesia, por tus hijos, todos aquellos, Padre, que hemos creído en ti, hemos creído en ese sacrificio grande, poderoso que hiciste en la cruz del Calvario, para darnos redención y vida eterna, entregando una salvación tan grande a todo aquel que cree. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Como para iniciar esta epístola, pues le hemos puesto al tema más que una epístola. Una epístola es algo que usted diga, una carta. A diferencia que la epístola va dirigida a un grupo de personas, puede ir dirigida pues a una iglesia. En cambio, por lo general, la palabra carta se utiliza únicamente pues cuando usted elabora una carta y se le dirige a una persona en particular. Esta epístola a los romanos, hermanos, más que ser una epístola, es un compendio doctrinal. Es como resumir la Biblia, aunque hay muchos detalles que se quedan fuera, pero sí encontramos todas las doctrinas básicas, más que todo aquellas que están orientadas precisamente a la salvación. En esta epístola, hermanos, vamos a aprender que hubieron pues grandes hombres a lo largo de la historia. Son cosas que no están en la Biblia, pero la historia misma las ha registrado. Una de ellas es que, por ejemplo, la Biblia fue ordenada no de una manera cronológica, o sea, las epístolas no están en el orden en que fueron escritas, sino que están en otro orden. El orden que ocuparon para ordenar las epístolas de Pablo, por ejemplo, que comienzan con esta, con Romanos, las ordenaron de acuerdo a su contenido, a la cantidad de información que cada una de ellas tenía. Entonces, Romanos es la epístola más grande escrita por el apóstol Pablo. Y antes de Hebreo está la última carta que escribió Pablo. ¿Y cómo se llama esa carta, no? Antes de Hebreo. ¿Cuál es la última carta? Es Filemón. Entonces, fueron ordenadas de acuerdo a la cantidad de información, como han bien dicho, de revelación que Dios daba a cada una de las personas. Dice parte de la historia, la epístola de los Romanos es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. Es digna que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderarla o aprenderla lo suficiente, y cuanto más se estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve esta carta. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Martín Lutero. Dice, hermanos, que muchas personas, desde luego autores cristianos de libros sobresalientes, se hizo una lista
Y hay 15 libros principales del cristianismo. O sea, le estoy hablando de lo que se escribieron fuera de la Biblia. Pero estos son libros que toman enseñanzas bíblicas y que todos estos 15 libros, la mayoría, tomaron como referencia la epístola de los Romanos. Y son los mejores libros que se han escrito por diferentes autores. De lo que podemos decir, hermanos, de la epístola de los Romanos, que esta epístola fue escrita alrededor del año 56 después de Cristo. Y Pablo, pues, deseaba llegar, pues, a Roma, pero no fue la forma como él quería llegar. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? ¿Alguien sabe? Sí, se fue en barco. Pero ¿cómo iba? Preso. El apóstol Pablo iba preso para Roma. Y estuvo allá predicando el Evangelio prisionero. Entonces vamos a ver ahí una referencia en Romanos 1:10. Mire lo que dice, hermano. Romanos 1:10 al 12. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice el apóstol Pablo. Pablo, obviamente, nunca había estado en Roma. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué le estaba escribiendo a los romanos? Porque se llama epístola a los romanos. No a los romanos como imperio, no. A los romanos, a las iglesias o las iglesias que se encontraban en Roma. ¿De dónde nacieron estas iglesias? Si usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, allí dice que había personas de diferentes naciones, de diferentes lugares. Cuando vino la promesa o el cumplimiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, había muchas personas que eran de Roma. Entonces, estas personas que se convirtieron allí en el día de Pentecostés, que es una fiesta judía, se llevaron el Evangelio a Roma y ellos comenzaron a hacer, pues, iglesias, y a esas iglesias Pablo les estaba escribiendo, aunque él no llegó y las fundó, a pesar que Pablo fue un gran misionero. Fundó la iglesia de Corintios, la iglesia de Éfeso, de Tesalónica y todas las iglesias que usted se pueda imaginar que aparecen ahí en el Nuevo Testamento. Entonces vemos ahí que en Romanos siempre 15:23, hacia el final de la Biblia, de la epístola de los Romanos, 15:23, aparece una información importante donde dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El anhelo ferviente de Pablo era llegar a Roma. ¿Y qué hace? Primeramente, pues les envía una carta. Y en la epístola que nosotros como me he dicho, hemos comenzado a estudiar en este momento, donde usted va a tener la información completa de qué trata la epístola a los romanos. Por ejemplo, habla sobre el cristianismo, trata también sobre el mensaje central del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio de Dios? Oiga bien, todo esto vamos a encontrar respuestas en toda la carta nosotros. ¿Cuál es realmente las buenas nuevas de salvación? ¿Qué clase de mensaje predicaba el más grande de todos los apóstoles de la iglesia, donde quiera que fuera? Entonces, todo eso vamos a encontrar una respuesta en la medida que usted y yo vayamos avanzando en el estudio de la epístola a los romanos. Le voy a leer algo que se refiere a lo que hemos hablado
de que los primeros, o más bien dicho, los 15 libros más famosos del cristianismo, o sea, son libros que se han escrito para que la palabra de Dios se conozca. Tal vez usted ya ha oído mencionar algunos de ellos. No es posible medir la influencia que ha tenido el libro de Romanos. Un grupo de eruditos elaboró una lista de los 15 libros más importantes que se hayan escrito, importantes por su influencia perniciosa sobre la humanidad. En esta lista de libros están incluidos el diario de John Wesley. Solo imagínense, John Wesley, un gran predicador. Se encuentran también las 95 tesis de Martín Lutero. Es un libro también. Estas 95 tesis, oye bien, Martín Lutero la fue a clavar en la puerta de la Iglesia Católica de ese tiempo. 95 tesis. ¿De dónde fueron extraídas? ¿De dónde fueron sacadas? Fueron sacadas precisamente de esta epístola a los romanos. La ciudad de Dios de Agustín, el progreso del peregrino, este libro yo ya lo había oído anteriormente, dicen que es buenísimo, lo escribió de Juan Bunyan, como lo revelan sus diarios. Wesley era obviamente un predicador inconverso hasta que leyó el libro de Romanos y entendió el camino de la salvación de Dios. Ahí vemos, hermanos, la importancia que tiene esta epístola a los romanos. Porque alguien puede estar predicando, puede ser aún un maestro, puede estar llevando la palabra, pero aún más él no puede ser creyente, no puede ser salvo. Entonces él conoció de la salvación hasta que leyó detenidamente la epístola a los romanos. Así que si en su corazón dice hay duda de su salvación, leamos la epístola a los romanos. Dice también, Lutero, un monje católico, fue influenciado poderosamente por Romanos. Cuando leyó Romanos 1:17, ¿qué dice Romanos 1:17? Mas el justo por la fe vivirá. O sea, el ingrediente principal, hermano, de la salvación es la fe. Si no hay fe, no puede haber salvación. Entonces se dio cuenta Martín Lutero que lo que decía Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá, lo que abrió sus ojos a la verdad de la justificación por medio de la fe. La ciudad de Dios de Agustín estaba basada en sus estudios del libro de Romanos. Bunyan escribió el progreso del peregrino, como he dicho, después que leyera el libro de Romanos, estando en prisión. Solo imagínense, este llegó a ser el libro más vendido después de la Biblia, el progreso del peregrino. No sé si me estoy dando a entender, pero la influencia que ha tenido la epístola a los romanos dentro del desarrollo del cristianismo ha sido grande. Entonces, usted y yo como creyentes no debemos de descuidar pues esta hermosa epístola y que nos va a traer mucha bendición, mucho conocimiento de Dios. Entonces, este llegó a ser el libro más vendido después de la Biblia, El progreso del peregrino. Entre los libros más importantes del mundo hay 4 que fueron directamente influenciados por el libro de Romanos. Entonces, esta epístola, hermanos, debemos nosotros leerla de una manera consciente de lo que va diciendo palabra por palabra, porque nos va a ayudar a usted y a mí a comprender mucho más el Evangelio. Ahora nos detenemos allí, hermanos, en el versículo 1 que leímos para el estudio. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Cada uno de los escritores de la Biblia, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Ya vamos a ver la cita donde aparece, pero cada uno tenía su personalidad, cada uno de ellos tenía sus cualidades. Dios no quitó esas cualidades de las personas,
sino que las utilizó para escribir el Evangelio. Y el Evangelio siguió siendo, hermano, la verdad de Dios, lo que Dios estaba revelando a cada uno de ellos. Nos vamos a ir a Efesios 1:3, más adelante. Efesios 1:3. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estamos leyendo esta porción por el hecho, hermanos, que cada autor, Pablo escribió 13 epístolas confirmadas porque él se identifica en el primer versículo. Pero el estilo de Pablo es reconocido. Usted lee una epístola de Pablo, inmediatamente se ubica que es Pablo el que está escribiendo, por su estilo literario, la forma como él decía las cosas. También, hermanos, hay otros autores como Juan. Juan era un poco más directo, más práctico, utilizaba palabras más profundas. Vamos a ver unas citas. Veamos Juan 4:8, Evangelio de Juan 4:8, hermano. Alguien lo tiene, se ponga de pie y lo lee. Juan 4:8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Lea el 19 ahora, 4:19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Si ustedes ven, el estilo de cada uno de ellos es muy diferente, pero Dios no violentó su naturaleza, su personalidad. Y nos vamos rapidito ahí a 2 de Pedro, para que usted vea de que estamos hablando, hermanos, que en nuestras manos tenemos un libro valioso, un libro que usted y yo debemos de respetar, debemos nosotros cuidar, y no solamente cuidar, sino que leer. 2 de Pedro 1:20 y 21, dice la palabra: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nada de lo que nosotros tenemos escrito en la Biblia alguien puede decir, lo escribió un hombre. Sí, es cierto, lo escribió un hombre, pero fue por obra y gracia e inspiración del Espíritu Santo, porque lo está diciendo Pedro. 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y veamos qué dice 2 de Timoteo, poco antes, 3:16. O sea que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es algo confiable. 2 de Timoteo
3 ministerios. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo dice, hermano? Toda. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, no desechemos un libro precioso que tenemos en nuestras manos, y tomando en consideración, hermanos, que la epístola de los Romanos tiene mucha información valiosa que nos va a abrir los ojos, nos va a abrir el entendimiento, así como lo hizo en grandes hombres de la historia que han dejado un precedente, han dejado sus escritos para que ellos seamos alimentados por medio de esa revelación tan grande que Dios nos ha dejado. Bien, entramos entonces en materia. Esto es como una introducción a la epístola. Vamos a entrar en materia en el versículo 1. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, Romanos 1:1. La palabra siervo es sinónimo o es equivalente a esclavo. ¿Saben qué hace un esclavo? ¿Qué hace un esclavo? Obedecer. Un esclavo no puede refutar. Eso es como el ejército. Viene una orden superior a un subalterno, no puede refutar esa orden, solo tiene que cumplirla. Y Pablo viene y se identifica, oigan muy bien, como siervo de Jesucristo, como esclavo por amor de Jesucristo, un esclavo voluntario, no obligado. O sea, le agregamos, hermanos, algo adicional: voluntario. Y aquí, hermanos, donde usted y yo nos debemos de preguntar nosotros: ¿por qué le servimos así? ¿O para qué le servimos? ¿Es voluntario o verdaderamente estamos así como cuesta arriba? ¿Estamos haciendo nosotros las cosas con agrado? Preguntémonos a nosotros, hermanos, usted mismo. Cuestiónese, véase en un espejo: ¿estoy haciendo yo con agrado el servicio a Dios? Pero, o sea, no respondamos así como quien dice a la ligera. No, meditemos, preguntemos a otra persona: ¿cómo ve usted mi servicio a Dios? ¿Qué cosas necesito yo mejorar? Como un esclavo, obediente. Oiga, esta era una declaración asombrosa del apóstol Pablo. Y vamos a ver por qué era una declaración asombrosa del apóstol Pablo. Porque dice: siervo de Jesucristo. Vámonos rapiditos ahí a Hechos 7:58. Un poco antes, ahí está el libro de Hechos. Vamos a ubicar un poco de la historia del apóstol Pablo. 7:58. Dice la Escritura: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es Esteban. La ropa de Esteban la pusieron a los pies del apóstol Pablo. Y eso después él lo resiente. Yo,
consentía el hecho que la gente viniera y apedreara a aquellos que eran seguidores, aquellos que se habían convertido a la iglesia de Dios. Ahí un poquito más adelante, en 8:1-3, mire cómo dice, siempre en Hechos, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, como dice, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Algo pasó ahí. Un hombre despiadado, Pablo. Por eso, hermanos, usted y yo no debemos de tener en poco a aquella persona que es mala. O decir, no, que ella está condenada, no sabemos. Pablo era que mataría. Pero ¿cómo es posible que ahora venga y él escriba, Pablo, siervo de Jesucristo? Algo pasó ahí. Saben que cuando nosotros venimos y leemos la Biblia detenidamente, que todas las personas que tuvieron un encuentro así, genuino, verdadero con Jesucristo, cambiaron sus vidas. Cambiaron sus vidas de una manera radical, de una manera, usted dice, qué barbaridad. Y Pablo es uno de ellos, que tuvo un encuentro personal verdadero con Jesucristo. Y vea lo que dice el 9:1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién hizo todo eso? Pablo. No sé si usted se logra ver el contraste, hermano. O sea, el cambio radical que hubo en Pablo después de tener un encuentro personal con Jesucristo. Por eso, hermanos, bíblicamente, usted y yo podemos decir que nadie que haya tenido un encuentro personal, genuino y verdadero puede seguir siendo lo mismo. No. Bíblicamente no cabe. Si alguien era borracho, Dios lo transforma. Si alguien era adúltero, Dios lo transforma. Si a alguien le gustaba lo ajeno, Dios lo transforma. Si alguien andaba asesinando a diestra y siniestra, Dios lo transforma. Y ese es el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y por eso dice Pablo, siervo, esclavo, voluntario de Jesús. No, hoy es diferente. Hoy ya no era aquel que andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, para echarlos a la cárcel. No, hoy Él andaba en el grupo de los ganadores, en el grupo de los vencedores. Y sabe usted que cuando nosotros venimos leemos el libro de los Hechos, muchos hermanos tenían miedo todavía, aun cuando ya habían oído de que Pablo andaba predicando el Evangelio. Hombre, si es el que lo andaba matando antes, y con miedito se acercaban a él. Y él tuvo que utilizar otros hermanos para que lo presentaran y dijeran, no, es que hoy verdaderamente
es un creyente, es un hijo de Dios, lavado con la poderosa sangre del Cordero. Entonces, miren, vámonos ahí, primera de Corintios 15:9, perdón, más adelante. Primera carta a los Corintios 15:9, dice la palabra: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de Pablo de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y así, hermano, perseguía a la iglesia de Dios. Por eso él se consideraba el apóstol más pequeño entre todos los demás apóstoles de Jesucristo. Pero bien, algo incongruente de la afirmación, porque fue él el que escribió más epístolas. Son 13 epístolas. Y luego los otros apóstoles distinguidos que se mencionan en la Escritura, lo más que llegaron a escribir fueron Juan 4, el Evangelio de Juan, más las 3 epístolas de Juan, 4, lo máximo. ¿Perdón? 3 del Antiguo Testamento. Pero él cuenta 13 epístolas confirmadas. Y la otra que está en duda, que es Hebreo. Pero con 13 epístolas, hermano, nosotros tenemos de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Este de 13, ¿cuánto queda? 14. O sea, casi el 50%, oiga bien, del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. O sea, algo pasó ahí. Algo grande. Veamos ahí 1 Timoteo 1:13. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:13? Primera de Timoteo 1:13. Dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Saben, hermanos, que es la única salvedad que tiene el ser humano? Que las cosas que anda haciendo malas es porque las anda haciendo por ignorancia, o porque es un incrédulo, es un inconverso, es alguien que todavía no ha reconocido a Jesús como su Salvador personal. Pero ¿y nosotros? Y nosotros que ya reconocimos a Jesús como nuestro Salvador personal, tiene que haber un cambio, hermano. No podemos estar igual. Y dice acá en el versículo 13, 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero no porque él esté o estaba en una práctica de pecado, sino porque Dios lo había sacado del pecado que antes él cometía, que era grande. Y por eso la Escritura dice: cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Pero eso no es para el creyente, hermano. Es para el inconverso. Porque si usted y yo fallamos como hijos, viene la disciplina de parte de Dios para nuestra vida, porque ya no somos ingenuos, ya no somos ignorantes de lo que nosotros hacemos. Sabemos que si le fallamos a Dios, va a venir una corrección de parte de Dios para nuestra vida. Entonces ya no somos ingenuos, ya no somos desconocedores nosotros de la palabra. Entonces, claramente, hermanos, toda persona
que tiene un encuentro personal con Jesucristo, cambia. Cambia. Hermano, cambia. Y no es Él. Es Dios cambiando nuestro corazón. Entonces, Saulo de Tarso era el mayor enemigo de la iglesia cuando él la perseguía. ¿En qué se convirtió después él? En el líder de la iglesia. El que Dios utilizó, se le conoce también como el apóstol a los gentiles. Entonces, veamos ahí en Gálatas 1:23 que dice Gálatas, hermano. Poco antes, ahí donde estamos, Gálatas 1:23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No, aquel que está ahora predicando, aquel que está ahora en la iglesia, aquel que antes andaba en caminos de perdición, ahora está en la iglesia. Aquel hermanito que antes lo iban a traer a la cuneta, hoy está en la iglesia. Eso es lo que Dios dice. Eso pasó en el apóstol Pablo. Algo grande, algo extraordinario en la vida del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en ese apóstol Pablo sucedió algo grande, y por eso cuando él escribe la carta a los romanos o la epístola a los romanos, se autodenomina siervo de Jesucristo. Veamos ahí primera carta a los Corintios 9:1. 9:1. Dice a la iglesia de Corintios el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Esto es cuando él viene y comienza a defender su apostolado, porque muchos de ellos de la iglesia de Corintio no creían que Pablo era un apóstol. Y mire, y dice allá en el versículo de Hechos 9:3, Hechos 9:3, vamos un poco adelante ahí, un poco antes, perdón. Hechos 9:3, dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahí es cuando se da el encuentro de Pablo con el Señor. Inmediatamente él escucha la voz de Jesús y se pone a disposición de Jesús. ¿Cuánta gente no habrá escuchado ya la voz de Dios hablándole a su corazón y todavía siguen duros de corazón? Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, después de haber creído, tenemos esa disposición de obedecer al Señor en el llamado que Él nos hace? Primera carta a los Corintios 15:8 ya lo habíamos leído, pero quiero decirles y leerles algo de un autor.
George se llama. Este George estudió la conversión de Pablo con la intención de desaprobar el cristianismo. Como resultado de su investigación, él se convirtió y su notable escrito, Observaciones sobre la conversión de Pablo. Solo imagínense, hermano, lo que hace la palabra de Dios. Este George comenzó a investigar la conversión de Pablo para desacreditar el cristianismo, que lo que había vivido Pablo no era real, no era verdadero. Y cuando él comenzó a estudiar la conversión del apóstol Pablo, lo que pasó, hermanos, es que esta persona se convirtió al cristianismo. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, después de haber escuchado, después de haber confesado quién es nuestro Señor Jesús, podemos decir que somos siervos de Jesucristo? Que somos, hermanos, esclavos de Jesucristo, voluntarios. Y sería bueno que nos preguntaran, ¿cómo es ese servicio que nosotros estamos dando al Señor? Ya vimos todo el contraste. ¿Quién fue Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Y quién fue Pablo después de conocer a Jesucristo? Bueno, cuando comenzamos nosotros a ver los escritos del apóstol Pablo, dice que él trabajaba, pero al mismo tiempo decía que el obrero era digno de su salario. Entonces, ¿por qué él trabajaba? Porque él comprendió, quizás más allá del entendimiento nuestro, que usted y yo no debemos de ser piedra de tropiezo para nada. Y él trabajaba. Aunque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero él no tomaba ninguna retribución, ningún salario por todo lo que hizo. Entonces, la frase siervo de Jesucristo, él la cumplió. Ahora, hermanos, ¿por qué no cumplirla nosotros? Ser siervos de Jesucristo, pero así, de verdad. No del diente árabe. No, pero sí de verdad, siervos de Jesucristo, esclavos voluntarios. Y para ustedes, aquellos que quizás no están sirviendo en un ministerio, que para usted no sea carga el venir a la iglesia, que no sea carga el cantar una alabanza, no sea carga, hermanos, el estar compartiendo entre todos los hermanos, que no sea carga, hermanos, el que nosotros vamos a ir a evangelizar, no sea una carga, sino porque yo estoy disponible para el Señor y cumplir el mandato, el llamado que Él me ha hecho. Y si usted y yo hacemos eso, hermano, no lo dude, que cuando ingrese al reino de los cielos, Dios va a tener una recompensa para usted. No lo dude, ahí va a estar esa recompensa. Si verdaderamente hacemos lo que Dios dice, siervos de Jesucristo, esclavos voluntarios de Él. Y todo esto, hermanos, lo podemos lograr, todos, si nos sometemos a Él y hablamos con Él todos los días. Y le decimos, Señor, humanamente yo no puedo, pero con tu ayuda es posible. Y si en algo hemos fallado al Señor, pidámosle perdón, hermano, y establezcamos esa comunión con Él y servirle al Señor
Y yo sé, muchos que me oyen, me escuchan, les rebotan estas palabras en su mente y en su corazón. Les iba de maravilla cuando servían al Señor. Y aquellos que sirven actualmente al Señor de todo corazón y de buena voluntad, les va de maravillas. Y si usted y yo no nos va de maravillas, es porque no le estamos sirviendo como Dios quiere que le sirvamos. Algo está mal ahí y algo tenemos que corregir. Amén, hermano. Démosle palmas fuertes. Padre, gracias. Te damos por este momento, por la oportunidad que nos das, Señor, de haber meditado en una frase valiosa, Señor, que está en tu palabra, y es en cuanto a siervo. Siervo, Señor, que significa esclavo voluntario del Señor. Un personaje, un apóstol, que antes de ser convertido era asolador de la iglesia, era perseguidor, arrestaba, asesinaba a los cristianos, consentía todo ello, pero que después que tuvo un encuentro personal con Cristo, las cosas cambiaron. Y nosotros queremos ese cambio para nuestra vida también, Señor. Queremos servirte de todo corazón, sin ningún obstáculo que impida, Señor Jesús, el estar en el lugar que tú nos has puesto, Señor, sirviéndote todos los días de nuestra vida. Queremos hacer un llamado a aquellos que nos ven a través de la internet. Allí hay una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Hágalo con fe y verá que usted se va a convertir. Dios hará un cambio en usted. Va a ser una nueva criatura y todo lo que usted quiera dejar con Jesús es posible. Donde cantamos esta alabanza acá en la iglesia con nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, porque llega oportunamente, Señor, a nuestra vida. Nos vamos a mover de este lugar, lleno de tu presencia, llévanos en tu paz y en tu bendición, de regreso a nuestros hogares, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas fuertes al Señor. Dios nos bendiga y pase feliz.